Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados y el gran equipo de switcher, escenógrafos, camarógrafos, editores con quienes compartimos la tarea de ir generando conceptos, opiniones, puntos de vista respecto de lo que significa nuestra calidad de vida. ¿Qué pasa cuando ella se ve disminuida? ¿Qué pasa con las situaciones de salud que son parte fundamental de la calidad de vida, pero que no solamente la salud es calidad de vida, sino que tiene que ver con un montón de formas de cómo vivimos nuestra vida cotidiana, cómo nos comportamos con los otros, con el resto de los otros seres que compartimos este espacio? Así que hay muchos elementos para ir teniendo en cuenta en cada programa y que por suerte tenemos invitados que vienen a acompañarnos y dejarnos su punto de vista, su mirada, su conocimiento. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Muy bien, vamos a estar hablando hoy, y a pedir ahí que nos ponga al aire este slide, esta diapo o esta imagen, porque vamos a hablar de este tema. ¿Cómo afronta el invierno la persona envejecida? Y hay diferentes situaciones, porque cuando uno habla del invierno, el otro día hablábamos en una radio, me hicieron una entrevista, y pareciera ser que lo único que hace el invierno es generar enfermedades respiratorias. Pues no es así. Generan muchas situaciones en el cuerpo, las temperaturas ambientales, tanto las altas como las bajas. Bueno, ahora vamos a ingresar en un periodo de bajas temperaturas y por supuesto que tenemos que estar preparados. En todas las edades pasa algo, pero en la tercera edad, en el cuerpo envejecido, pasan detalles y lo vamos a compartir con un invitado de lujo que tenemos para el día de la fecha. Bueno, nos acompaña gratísimamente un médico que es apasionado de su trabajo, pero además que es apasionado de la enseñanza, de cómo explicar y también apasionado de el ir armando imágenes para que nuestro programa pueda ser didáctico. Ustedes ya lo conocen, pero es un placer tenerte nuevamente, doctor Alejandro Bergottini, que es médico gerontólogo, especialista en los abuelos o en las personas de tercera edad o en los viejos, porque también le hemos sacado ese valor a la palabra y no hay por qué quitársela. Sí, no tiene por qué ser despectiva. Exactamente, así que un gracias grandote que estés aquí hoy. Buenas noches a todos. El agradecido soy yo. Siempre es una distinción para mí esta invitación. Como sea, trato de acomodarme para estar aquí por la posibilidad que me das de poder comunicar masivamente cosas que tienen que ver con la tercera edad, que es verdad, me apasiona. Así es. Bueno, y una de las cosas que tenemos que hablar es que, yo le decía a los televidentes, no es solamente que nos enfermamos en el invierno. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la tercera edad se enferma un 30%, un 20%, un 50%. Sí, pero sí hay cambios que se van generando, como el metabolismo basal, por ejemplo, que es un cambio importante a tener en cuenta. Por supuesto, sí. A veces tenemos esa idea, una idea negativa sobre el tema del invierno. El invierno es otra época del año. Hace frío. Y así como en el verano, que hace calor, uno tiene que tomar una serie de cuidados, una serie de recaudos, en el invierno también. En el verano están las deshidrataciones, las diarreas, en la primavera están las alergias, en el otoño la resequedad de la piel. Bueno, en el invierno tenemos el frío, pero el frío no nos va a impedir, no tiene por qué impedirnos ser felices con los recaudos que hacen falta tomar. Sí, y entendiendo que también uno goza de buena salud también con el invierno. También, y para mantener esa buena salud hay una serie de cuidados que uno tiene que tomar. Sí, inclusive fíjate vos que hay un dicho que creo que es bastante general en Argentina, que es esto de hay que pasar el invierno, como que si fuera un súper enemigo el invierno. Y bueno, y después con el calor habrá que pasar el verano. Sí, por eso. Es otra estación que hay que vivirla a pleno, hay que tratar de ser feliz siempre. Sí. Y bueno, tomaremos todos los cuidados. Y efectivamente, como recién decías, ¿no es cierto?, frente a los cambios del ambiente, el cuerpo humano tiene una serie de mecanismos de adaptación. El cuerpo se adapta cuando hace calor, se adapta a las temperaturas, cuando hace frío también. Y uno de los mecanismos que tiene es aumentar lo que se llama el metabolismo basal. Hay que imaginarse a las células
como si tuvieran motorcitos adentro. Ese motorcito tiene que funcionar para que cumplan sus funciones. Y como todo motor, los motores ocupan energía. De algún lugar les llega la energía. La energía a nuestras células llega de lo que comemos. Y llamamos metabolismo basal a la mínima cantidad de energía que hace falta para mantener el cuerpo funcionando. Ese funcionamiento genera calor. Así es. Por lo tanto, en invierno, cuando el cuerpo siente frío, aumenta naturalmente el metabolismo basal con un leve aumento de esa energía. Por eso es importante tener en cuenta que como hay un aumento del metabolismo basal, debe uno tener la seguridad de estar ingiriendo la cantidad suficiente de energía. Energía que también se la llama calorías y que justamente tienen que ver con generar... Exactamente. La unidad de medida de esa energía es en calorías. Bueno, y además sigue habiendo siempre una actividad, aunque nos quedemos más tiempo en cama, aunque nos quedemos más quietos, igual la actividad muscular se produce. Seguro. Uno se pregunta, bueno, pero en definitiva, ¿cómo se genera esa temperatura o cómo se genera el calor? De forma natural, a través de temblores musculares. Pensemos, a todos nos ha pasado salir de un lugar que está cálido a un lugar frío, la primera cosa que ocurre son temblores. El tema es que para contrarrestar esos temblores también podemos apelar a los movimientos musculares voluntarios. Moverse, hacer gimnasia, mover el cuerpo, que eso además de hacernos sentir bien, genera calor. Y pone en movimiento todo el esqueleto, todo el músculo que tiene que ver con nuestra salud. Los temblores también suelen aparecer cuando el cuerpo necesita generar temperatura para afrontar una infección. Piensen, cuando uno está en situación normal de temperatura y empieza a sentir escalofríos, ¿qué decimos? Estará por hacer fiebre. El cuerpo utiliza este mecanismo de temblor muscular para generar calor. En algunas veces es el calor que necesitamos y otras veces es, por ejemplo, por una enfermedad. Sí, bueno, y aparece lo que es en las arterias, en los vasitos, aparecen lo que se llama vasoconstricción, que es cuando las arterias van disminuyendo de volumen. Entonces va a haber ahí un cambio de circulación sanguínea. Es que el cuerpo humano, además de buscar la manera de generar calor, también tiene mecanismos para conservar el calor. La piel, tenemos que pensar que la piel es como un gran radiador. Entonces, cuando hace calor, los vasos más profundos de la piel, en este caso estamos viendo la flecha más grande de un plexo que se llama plexo reticular, es un conjunto de vasos, envían más sangre, porque se dilatan esas arterias, más sangre hacia la superficie para que la temperatura pueda irradiarse hacia el exterior. Correcto. En cambio, cuando hace frío, se produce una vasoconstricción, es decir, se estrechan, se afinan esas pequeñas arterias de tal manera que la sangre caliente que está circulando por abajo de la piel no suba a enfriarse en la superficie. Este es un mecanismo a través del cual el cuerpo conserva calor manteniendo la temperatura de la sangre, temperatura generada con los temblores musculares. El punto aquí es que particularmente en la tercera edad tenemos dos detalles. En la generación del calor, que en la tercera edad los musculitos tienden a ser un poco más débiles y a atrofiarse, es decir, a perder parte de su masa. Esto los hace menos capaces y menos eficaces para generar temperatura. Y la piel también, la piel envejecida es una piel que queda más adelgazada y pierde cierta capacidad de protección. Por esta razón es que uno apela por un lado el movimiento voluntario y en cuanto a la piel, agregar un abrigo por encima de la piel. Entonces, para eso es muy importante, y parece que estuviera de más decirlo, pero es muy importante abrigarse. Es la cosa más básica, casi instintiva, es colocarse abrigo. Tenemos que tener en cuenta, que especialmente en la tercera edad, el abrigo, además de cubrir el cuerpo, conviene que también cubra las manos y la cabeza. Es importante tener todos los sitios cubiertos para proteger, porque la piel está adelgazada y tiene menos capacidad para cumplir esa función de conservación del calor. Y más si aún están esos vasitos, esos vasos dañados, que por lo general, además de estar la piel fina y los vasos trabajando activamente, en muchos casos están los vasos
dañado por alguna situación. Es verdad, deben haber visto todos en casa, nos ha pasado a ver algún familiar que tiene como pequeñas manchitas en la piel, manchitas violáceas. Sí. Y es, como dice el doctor Vital, son pequeños capilares dañados porque los vasitos, a medida que pasa el tiempo, pierden parte del colágeno que forma su pared y se vuelven menos resistentes. Cualquier golpecito, cualquier cosita puede hacer que tengan pequeños sangrados. Lo que pasa es que eso también nos está avisando de que tienen menor capacidad para esta función de conservación de la temperatura. Y además tenemos hoy por hoy muchos aparatos para usar, para calefaccionar el ambiente. Exactamente. Por supuesto que en situaciones extremas es necesario calefaccionar el ambiente. Sí, pero también a veces hay que tener mucho cuidado porque eso, así como genera un factor de aclimatación adecuada, por ahí también puede ser un factor adverso. Seguro. La calefacción tiene varios riesgos. Primero es el tipo de calefacción que uno va a utilizar. Sí. Pero en el caso de utilizar calefacciones seguras, como son instrumentos de electricidad, el solo hecho de colocar calefactores con seteos de temperatura muy alta puede eso implicar mayor sequedad de la piel, porque el calor y la calefacción quitan la humedad ambiente y eso hace que la piel sufra, además de que puede significar bruscos cambios de temperatura en el caso de que uno tenga que salir o cambiar de ambiente en donde no están calefaccionados. Que eso es un detalle muy, pero muy importante tenerlo en cuenta porque todos cometemos el error de que porque estamos calentitos adentro salimos un ratito a buscar la ropa o a tirar la basura o lo que sea. Por esto es importante no colocar los calefactores en temperaturas altísimas porque tampoco se trata de generar un verano artificial dentro de la casa. Estamos en invierno, algo de frío se siente, calefaccionar solo para que al cuerpo no le sea tan dificultoso y tan trabajoso conservar y generar temperatura, digamos que sea compatible con el bienestar y que no nos enferme, ¿no? Los otros riesgos son con el tipo de material que uno va a usar. En el caso de algunos calefactores, cuando se usan calefactores a gas, ahí hablamos de riesgos agregados, como son quemaduras, cuando los aparatos no tienen protecciones suficientes, o, por ejemplo, cuando no tienen el tiro balanceado suficiente, la generación de monóxido de carbono. Ni hablar si en casa estamos usando braseros en donde directamente tienen fuego en la casa, con los riesgos de intoxicación y de quemadura. Ni hablar de esas posibilidades. O sea, con esto tener sumo cuidado. Sumo cuidado sobre todo si tenemos en casa un anciano frágil con inestabilidad en la marcha, o que, por ejemplo, tienen dificultades visuales y no pueden distinguir bien. El tema de la ubicación, colocar estos elementos de calefacción en pasillos o lugares de paso es de altísimo riesgo de accidente. Y un detalle, doctor, que vos sabés que yo siempre lo tengo en cuenta, es que, suponte, en el lugar donde está la calefacción, dentro de tu casa, está en una habitación. Sea la cocina o el comedor o la habitación, el dormitorio. Pero vos te vas al baño y te quedás 5, 7 minutos, 10 minutos sentado, o 10, y hay un cambio importante desde el lugar donde vos estuviste a el baño. No solamente al exterior, a veces dentro de la misma habitación hay cambios. Por eso decíamos, no solamente los cambios de temperatura, no solamente por el hecho de salir fuera de la casa, a veces simplemente un cambio de ambiente en la casa, como es esto, ¿no? Ir al baño, uno encuentra una gran diferencia de temperatura. Por eso esta cuestión de no generar un ambiente demasiado calefaccionado por el riesgo de estos cambios bruscos. Sí, y además porque generalmente al baño seguro que vamos. Seguro. Y en la mayoría de los casos los baños no están calefaccionados. Sí, no tienen calefacción porque no tienen a alguien permanente adentro, entonces no parece tener mucho sentido tener permanentemente calefaccionado un baño, pero es así. Doctor, van a ver acá, a propósito de que estamos hablando de las calefacciones, pero va a haber algunas lesiones de piel, además lo que pueden llegar a ser quemaduras, pueden haber otras lesiones de piel. Hay cambios en la piel, además de que la piel ya de por sí está más frágil y está adelgazada. Los pacientes que tengan, por ejemplo, cuadros de dermatitis atópica o psoriasis, estos cuadros suelen agravarse por el efecto del frío. Se produce un aumento en la reacción inflamatoria propia de la piel que da como consecuencia este enrojecimiento, inflamación en la piel, da una sensación de comezón, a veces en forma de ardor. La última imagen que veíamos es una imagen que esta imagen la quise poner porque tanto parece una imagen de psoriasis en su inicio
como una dermatitis atópica severa. Son los dos cuadros que suelen realmente agravarse en este tiempo de frío. Es una respuesta exagerada al frío en forma de una reacción inflamatoria. Esto, por este tema, es que hablábamos recién con respecto al tema del abrigo, que el abrigo debe incluir guantes, debe proteger las manos, como debe proteger la cabeza, para que sufra menos la piel. Y ahí también en la parte de articulaciones, que veíamos en la imagen anterior, a ver si podemos verla, también en la parte de artritis, esas partes también en el invierno es como que se genera más dolor. Seguro, por eso estaba buena el comentario suyo al inicio, cuando decía no solamente los pulmones se enferman, ¿no? Estamos viendo piel, también las articulaciones. Es típico que los dolores óseos y los dolores articulares aumenten en el tiempo de invierno. Es muy característico, aparecen los dolores tanto de inflamaciones, artritis, como de desgaste articular, que esa es la artrosis. En ambos casos los cuadros pueden empeorar o pueden reaparecer los dolores que requieran del tratamiento antiinflamatorio. Que por supuesto, en el caso de los cuadros exacerbados o aumentados por frío, debe incluir el tema de la protección térmica, es decir, proteger las articulaciones para que el frío no siga complicándolas. Además de los antiinflamatorios y el tratamiento para la artrosis o para la artritis que se le haya indicado al paciente, ¿no? Los pacientes, las articulaciones típicas son las manos, pero también puede aparecer un recrudecimiento del dolor de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, artrosis de hombro. Esto suele llevar a los pacientes a una limitación en los movimientos, a una pérdida en la resistencia, a una inestabilidad. Si a esto usted le suma la presencia de los calefactores, es decir, se van sumando todos factores que ponen en riesgo el día a día del paciente. En cuanto a la limitación funcional, el paciente puede verse limitado en cuestiones que son de la vida diaria, puede no perder la capacidad, por ejemplo, para bañarse solo o para hacer algunas tareas o vestirse. Las manitos, por ejemplo, las personas con artritis, las manos, además de doler, se ponen rígidas. Así es. Entonces tienen menos capacidad para la manipulación o para movimientos finos o más detallados. Eso influyendo, por ejemplo, en la tarea del vestirse, ¿no? Así que todas estas cosas pueden aparecer y estar agravadas por el frío. Y otro de los órganos afectados también van a ser la parte de los intestinos, que tienen una misma concepción de lo que nos viene diciendo de la piel y también de las articulaciones. Exactamente. Uno por ahí dice, ¿será? ¿Los intestinos será? Porque, los intestinos están muy adentro del cuerpo. ¿Cómo el frío puede afectar? En realidad, ocurre que el aparato gastrointestinal puede verse afectado en el periodo invernal, pero predominantemente la afectación del tubo digestivo va a ser más de causa infecciosa. Exactamente. En el invierno, con la aparición de los fríos, empiezan a activarse algunos virus que circulan, propios de todos los inviernos, y algunos tienen efecto y tienen su efecto patológico, se enferman el tubo digestivo, que son las diarreas, suelen dar estas diarreas de invierno. Que estas diarreas yo siempre les recomiendo a los pacientes, cuando tengan estas diarreas, déjenlas correr nomás. Lo único que hay que tener cuidado es la deshidratación. Claro. Pero estas diarreas suelen tener una característica, son eliminaciones de agua, es decir, dan muy poco dolor intestinal, no suelen dar temperatura o apenas unas pocas febrículas, y la característica es que es acuosa la diarrea y nada más. Hay que dejarlas correr, no hay que tomar nada para cortar la diarrea, porque siempre les digo a los pacientes, si usted corta artificialmente la diarrea, se corta la diarrea con los medicamentos, pero deja los bichos adentro. Exactamente. Entonces después empeora eso y no tiene... Lo mejor es que se lave el intestino, que salga lo que tenga que salir, y lo que sí es muy importante, asegurar una rehidratación. Es decir, el cuerpo usa agua para lavar el intestino y eliminar gérmenes, por lo tanto uno tiene que reincorporar el agua que se pierde. Dentro de lo que es la patología infecciosa, en el invierno, por lejos, es de causa viral. A ver, dicho en términos sencillos, es como un resfrío, pero en el intestino. Y así como por la nariz, un resfrío, sale moco, por el intestino sale
diarrea. Pero son de origen viral, por eso es que no se toman antibióticos y no se toman otro tipo de medicamentos, más que se espera como cuando esperamos un resfrío en la nariz. Los virus que suelen estar implicados en estas diarreas son el adenovirus y el rotavirus. Incluso el adenovirus, por ejemplo, es de ingreso respiratorio, es uno lo respira, no es algo que se coma, uno lo respira y luego tiene un impacto a nivel intestinal. En algunos casos inflama un tejido defensivo que hay en el intestino cercano a la localización del apéndice y ha llegado a confundirse con las apendicitis, pero son estos cuadros virales, como es el caso del ejemplo del adenovirus. Sí, y es un detalle también para citarlo, doctor, que también suele pasar en personas más jóvenes también, no únicamente en la vejez. Seguro. El cuadro intestinal suele pasar también en personas más jóvenes. En el caso de la ancianidad solemos tenerlo muy en cuenta porque de por sí el cuerpo envejecido tiende a estar más deshidratado, de forma normal. Creo que alguna vez lo conversamos, hay un mecanismo neurohumoral, es decir, por una señal nerviosa y por una hormona que se libera en la pituitaria, que es la antidiurética, que hace que el riñón retenga agua. Esto en la tercera edad tiene un cierto defecto, hay menos liberación de hormona antidiurética, por lo tanto el riñón tiende a liberar más agua de lo que debería, por lo que el anciano tiende a estar deshidratado. Si a esto le sumamos una diarrea, es muy importante. En los adultos más jóvenes, no es que no se tenga en cuenta, pero es de menos alarma, se la tolera mejor. Pero en la tercera edad es algo que no hay que descuidar y hay que asegurar una rehidratación de entrada. Rehidratación, que es un detalle importante porque en el invierno pareciera ser que es un periodo donde no aparece la sed porque no hay bebidas que estimulen, pero no hay que dejar de tomar agua en el invierno porque es una de las cosas que ocurre con mucha frecuencia. Es seguro, y encima en la tercera edad uno de los cambios que suelen ocurrir, cambios normales en el cuerpo, es que uno tiene menor sensación de sed, el cuerpo tiene mayor tolerancia a esta pérdida de agua, así que no hay una sensación de sed. Hay que hacer una especie de ejercicio, de decir, pongo esta cantidad de agua en esta botella y esto lo debo tomar durante el día. Exactamente. Porque eso por ahí es un detalle, que porque tomamos café o tomamos mate, dejamos el vasito de agua, lo dejamos pendiente para tomar una pastillita y nada más. Es así, y es más difícil también medir, cuando utilizamos otras medidas, cuál es la cantidad, cuál es el volumen que hemos ingerido de líquido. Entonces, tener la botella y decir, bueno, esto es lo que llevo tomando. Bueno, vamos a entrar, doctora, a una parte que nos va a dar tela para rato, que son las enfermedades respiratorias, que justamente hablamos de las otras, como para que sepamos que hay otras enfermedades en el invierno, pero que están en respiratoria, que vamos a tener que prestarle una dedicación especial. No, sin duda, cuando se dice, o cuando a veces se hace exclusiva referencia a las enfermedades respiratorias de invierno, es porque la verdad es que son las que predominan. Es cierto que durante el invierno, mucho más frecuentes son las enfermedades respiratorias. Las características de los gérmenes que viven con el frío son justamente los que producen enfermedad en el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es un aparato que a veces nosotros hablamos de aparato respiratorio y pensamos en los pulmones, pero en realidad el aparato respiratorio va desde la nariz hasta los pulmones. Es decir, que cuando hablamos de un resfrío, también hablamos de enfermedad respiratoria. Y entonces, de acuerdo a la localización, vamos a ir llamando una rinitis cuando está inflamada la nariz, faringitis cuando está inflamada la faringe, la garganta, laringitis cuando están inflamadas la parte de la garganta que tiene las cuerdas vocales, que es donde emitimos la voz, que suele producir disfonía. Nos damos cuenta de una laringitis porque produce disfonía. Así es. Y si seguimos bajando, tenemos la tráquea, en donde podemos hablar de traqueitis, los bronquios, que son esos tubitos que se dividen para llevar el aire hacia los pulmones, entonces hablamos de bronquitis, y cuando se infectan los pulmones, hablamos de neumonía. La patología que va desde la nariz hasta los bronquios es predominantemente de origen viral. Una paciente me
me comentaba que le había llamado la atención que le habían diagnosticado una bronquitis y no le dieron antibióticos. El tema es que las bronquitis, como los resfríos, son por lejos causados por virus. Mayormente por virus. Por lo tanto, no necesariamente es que va a requerir un antibiótico. Los virus no mueren con los antibióticos, así que no es que está mal que no le hayan dado antibióticos. Correcto. Y cuando su doctor le da un antibiótico en una bronquitis, es porque supone que puede haberse agregado una infección por una bacteria. Sí. Pero, por supuesto que la causa de las infecciones respiratorias en esta época, por lejos, los más comunes son los virus. ¿Cuáles son los virus que nos pueden producir infecciones? Hay varios. Hay algunos más tranquilos y otros más agresivos. Uno de los más comunes es el rinovirus. Se llama así, bueno, porque se ha visto ser el causal mayormente de los resfríos. Esas inflamaciones de la nariz suele estar causada por el rinovirus. El adenovirus, que lo habíamos mencionado, produce una infección respiratoria que puede dar dolor de garganta. El Coxsackie. El Coxsackie creo que tenemos alguna imagen de estos virus. El Coxsackie es un virus que produce un dolor de garganta intenso y inflama la parte del paladar blando y la úvula, a veces llegando a dar sensación de ganas de vomitar. Está la inflamación que produce que puede dar sensación de ganas de vomitar. Cuando uno mira la infección en la garganta, suele tener pequeñas vesiculitas en el paladar blando. Y uno lo puede identificar por estas vesículas que no se dan en otros virus. Estos virus, en general, tienen una evolución no muy complicada. Es decir, se evolucionan solos, el cuerpo se hace cargo de estas infecciones. Uno lo único que hace es dar algún antiinflamatorio y esperar. Se hacen controles periódicos, pero no suelen ofrecer dificultades la recuperación y no suelen relacionarse con complicaciones. Tampoco hace falta antibióticos. No, estos son virus. Por lo tanto, si son virus, no necesita usar antibióticos. Correcto. Son solo antiinflamatorios. Algunas personas, por ejemplo, que tienen una base alérgica, suelen tener reacciones inflamatorias mucho más intensas porque hay una base alérgica. Entonces suele agregarse al antiinflamatorio algún antihistamínico que los alivie un poco más. Bien. Pero por supuesto que ante esta posibilidad viral no hace falta un antibiótico. Y en este caso el cuerpo solo se encarga de combatirlo. Identifica el germen, lo estudia y elabora defensas que lo controlan. Así que no hace falta hacer otra cosa más que esperarlo. Y sí es cierto, esa espera es fea porque uno se siente mal. Inclusive hay una diferencia también entre rinitis y resfrío. Doctor. Seguro, la rinitis es solo la inflamación que puede ser de varias causas. Sí, porque generalmente la persona dice estoy resfriada porque está cayéndole agüita y en realidad lo que está teniendo es una rinitis. Es una rinitis. Porque el resfrío ya es otra sintomatología. El resfrío y además es infeccioso. La rinitis en general es de causa alérgica. Exactamente. Así que incluso en algunos casos ni siquiera hace falta un antiinflamatorio. Sí. Otros virus que pueden afectar el tracto respiratorio, que ya son de mayor importancia, son el influenza. Y la influenza lo conocemos desde hace un tiempo. El influenza es un virus muy, muy agresivo y que cuando enferma, la enfermedad que produce es la que llamamos gripe. Gripe, es decir, a ver, por ahí decimos en la calle, parece que estoy con gripe porque me siento... Eso son virosis, no es gripe. Gripe es una enfermedad grave, es una enfermedad febril, importante, es postrante, es compleja, a veces se complica con infecciones pulmonares, es brava, la gripe es peligrosa. Y está producida por el influenza. Y también no se requieren antibióticos, aunque sí se requiere un control médico un poco más estricto y un poco más de cerca, porque la inflamación que produce es muy importante. Y por supuesto no podemos dejar de citar este virus tan peligroso y tan agresivo que ahora está afectando al mundo, que salió de China, que es el coronavirus, que no es el coronavirus cualquiera, sino que este es un coronavirus de ahora del 2019, es una mutación de un virus que está produciendo, por su agresividad, ha producido una pandemia, se ha diseminado en todo el mundo, es altamente agresivo, ha producido muchísimas muertes
es de alta contagiosidad, es decir, pasa con mucha facilidad a otras personas, por lo que se han tenido que tomar todas estas medidas que hemos visto de aislamiento, de distanciamiento, las medidas higiénicas y todo este tema. Es un virus altamente agresivo que produce una infección pulmonar. Por supuesto, no anda con antibióticos porque ningún antibiótico mata virus. Es posible, sí, que hayan escuchado que con tal o cual antibiótico habría mejorado, se hablaba de la hidroxicloroquina. Sí. La verdad es que de la citromicina habían estado usando, que son antibióticos para matar bacterias. La verdad es que cuando se produce una infección tan grave, muchas veces se agrega una infección bacteriana. Es decir, la afectación del pulmón es tan importante que el pulmón pierde la capacidad de defenderse. Y entonces se agregan otras infecciones bacterianas que esas sí llevan el tratamiento antibiótico. Por lo tanto, el tratamiento antibiótico que se pueda proponer en una infección por coronavirus no es para el coronavirus, sino para infecciones agregadas. El coronavirus tiene que ser controlado, como todos los virus, por el cuerpo humano en la medida en que el cuerpo pueda hacerlo. Sí, usted citó, doctor, que este coronavirus mutó, o sea, quiere decir que el coronavirus viene de antes. El coronavirus es un virus muy conocido, es más, en nuestro medio es un virus que seguramente lo teníamos, es un virus que puede producir resfríos, puede producir bronquiolitis en los chicos. Veo cuando dicen, no, tuvo una bronquiolitis, bueno, muy probablemente fue o un virus incisional respiratorio, que yo aquí no lo puse, o un coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus que tenemos es un virus como el rinovirus, el Coxsackie, son virus no tan agresivos, que una vez que el paciente cursa esta infección y su cuerpo lo controla, se recupera de forma definitiva. Este es un coronavirus que mutó, se modificó y esa mutación lo hizo muy agresivo y muy contagioso. Y estamos con este problema todavía. Bueno, le voy a invitar a una pausa, doctor Alejandro, y después hablamos de que ese coronavirus va a ir a afectar a una parte importante del pulmón, donde están las mayores complicaciones, y por eso que se habla tanto de los respiradores artificiales y por eso que también se habla del tema de las edades, porque aquí justamente hoy nos toca hablar de por qué la edad es un factor preponderante para esta enfermedad. Pero eso me lo va a contar todo después de la pausa. Estamos con el doctor Alejandro Bergottini, gerontólogo, hablando hoy de las enfermedades que se producen en el invierno, o mejor dicho, cómo el cuerpo envejecido afronta el invierno. Después, estamos hoy con el doctor Alejandro Bergottini, que es especialista en la tercera edad, especialista en los viejos, especialista en los gerontes, gerontólogo es él. Y estamos hablando de qué pasa con el cuerpo de la persona anciana cuando llega el invierno. Ya nos explicó una serie de cambios que se van dando, algunas enfermedades en la piel, otras en los huesos, otras en la parte digestiva, y estamos hablando ahora de la parte respiratoria. Y habíamos centrado en que casi todas son virales las que se producen en la mayoría de los cuadros infecciosos. Pero acá tengo una imagen que quiero que mostremos con Edgardo, porque va a haber un órgano que es el que se va a ver dañado con esto que veníamos hablando de los virus en general, pero en el coronavirus particularmente. Sí, bueno, esta imagen que estamos viendo es una radiografía de tórax en donde esta hay que, a ver, para interpretarla ahí dice DER, quiere decir derecho, porque es de un paciente que está mirándonos a nosotros. Por lo tanto, lo que está a nuestra izquierda es su derecha. Correcto. Y lo que está a nuestra derecha es su izquierda. Y en el campo derecho se ve una mancha blanca donde debería ser negro y eso corresponde a una neumonía. Este paciente, si tuvo un coronavirus, se complicó con una neumonía bacteriana. Esa mancha es típica de una neumonía. Correcto. Y las neumonías no son por virus. Al menos esa imagen que se ve no correspondería a una infección viral. Eso ya es una infección bacteriana. Correcto. Incluso ese tipo de imagen tan neta suele ser muy característica del germen más común productor de las neumonías, que es el neumococo. Es un streptococo que también es sumamente agresivo. Fíjense cómo para estas enfermedades tan agresivas como es la neumonía bacteriana por neumococo y la viral por influenza, para las dos se hicieron vacunas. Exactamente. Son tan agresivas y en algunos casos mortales
que se elaboraron vacunas, y estas son las 2 vacunas que se les ha pedido a las personas, sobre todo a las personas de la tercera edad, que se aseguren de tenerlas. ¿Qué es la de la gripe? La de la gripe, antiinfluenza, y la de la neumonía, que en realidad son 2. La antineumocóxica hay 2, la Neumo 23 y la Prevener 13. Correcto. Conviene tener las 2, conviene tener las 2. Sí. No se hacen las 2 al mismo tiempo, no, se hace una y con diferencia de un año la otra, pero conviene que estén las 2 puestas. Y tenemos, por supuesto que no es la única bacteria que puede producir neumonía, pero esta es la más común y la más agresiva. Sí, en el caso de la tercera edad tenemos que tener en cuenta que el cuerpo está frágil. Yo les suelo poner la comparación a los pacientes y a las familias para que me comprendan. Así como el cuerpo envejecido se pone lento para cruzar la calle, también por dentro el cuerpo se pone lento y más débil para afrontar este tipo de situaciones. Por eso tiene menos capacidad para poder afrontar esto. Aquí tenemos un grupo de, estas son bacterias. La de arriba, de la izquierda, es el famoso neumococo, el más agresivo, el más común de los que producen neumonía. Vacuna ya existe, no para toda la población, sino solo para aquellos que son de riesgo. Perfecto. En el caso de la tercera edad, ya por el solo hecho de tener más de 65 años, ya tiene indicación de vacuna, aunque no tenga ninguna enfermedad, aunque no tenga otras cosas. También las neumonías pueden estar producidas por el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el estafilococo. El estafilococo es un germen sumamente agresivo, agresivo, son menos comunes las infecciones por estafilococo, son las que suelen aparecer después de una infección viral. Por ejemplo, una persona que hace una gripe, estamos hablando de enfermedad influenza, cuando se complica y evoluciona mal, suele agregarse un estafilococo como bacteria que se agrega y que agrede el pulmón de una forma realmente brutal. Eso, cuando llega a esta instancia el paciente, es donde hacen falta, sí, el uso de los antibióticos. Los antibióticos son los que matan este tipo de gérmenes que son las bacterias. Había otra ahí al final, el Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma es un germen que suele dar una neumonía de una evolución muy lenta. Esta neumonía suele empezar como una enfermedad viral, igual que una neumonía viral. Entonces, uno en entrada no le suele dar antibióticos al paciente. Correcto. Hacen fiebres que no son muy altas, la tos no tiene tanto catarro, es decir, tiene la evolución muy parecida a una neumonía viral. Y cuando uno hace una radiografía, suele encontrar ciertas imágenes características, que no es como la que recién vimos, que nos hacen pensar en lo que llamamos neumonía atípica o neumonitis. Este tipo es interesante detectarlas porque no suelen responder a los antibióticos comunes de penicilínicos, como la amoxicilina, que se usa muy bien, sino que uno debe usar otro tipo de antibióticos, que se consiguen, pero es necesario plantearse esta posibilidad, la posibilidad de una neumonía atípica por gérmenes atípicos que son bacterias. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, la evolución en esto un poco tiene que ver con la agresividad del germen, como lo que recién hablábamos del coronavirus, y también tiene que ver con la capacidad de respuesta y la capacidad de control del cuerpo humano, que justamente en la tercera edad esta capacidad está disminuida, y por eso es que la población geronte es una población de riesgo, es una población frágil que hay que proteger. Por eso es que se insiste tanto en el aislamiento, en el distanciamiento social, en el lavado, especialmente en las personas de tercera edad. Y el tema de la tercera edad, en este caso planteando personas de riesgo desde 65 años en adelante, no todas las personas van a tener la misma respuesta a la agresión de virus o bacterias. Va a depender, doctor, de cómo esta persona viene teniendo su conducta alimentaria, su conducta de descanso, sus conductas de no sustancias tóxicas. Eso va a ser un factor importante porque eso hay que pensarlo antes de llegar a los 65. Exactamente, es lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? A veces las charlas que hacemos, que preparamos en relación a tercera edad, en realidad, más que ser dirigidas a personas de la tercera edad, deberían estar dirigidas a las personas más jóvenes. Correcto. Porque de la vida que uno hizo es el estado en cómo va a llegar a la tercera edad, ¿no? Cómo llego a mi tercera edad es cómo fue la vida que tuve,
cuáles son los excesos que tuve, cuáles son los hábitos tóxicos a los que sometí a mi cuerpo, y de eso depende también el estado en cómo va a estar mi cuerpo para afrontar todas estas situaciones. Claro, porque un órgano como el pulmón, que puede estar lleno de tabaco, nicotina, no va a tener la misma respuesta que un pulmón. No va a tener la misma capacidad. No haya... Y ahí, en ese caso, no hablamos solamente de un pulmón envejecido, que de por sí va a ser un pulmón con menor capacidad, sino de un pulmón enfermo, de un pulmón previamente dañado y además envejecido. Claro, que no quiere decir que porque no hayas fumado no te vas a enfermar. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que el hecho de tener hábitos de ese tipo genera una predisposición mayor. Por supuesto, o sea, los hábitos tóxicos, el no haber controlado ciertas enfermedades crónicas, aumenta el riesgo. Nada determina nada aquí, pero correcto, sí aumenta el riesgo. Lo pone a uno en una posición en desventaja respecto de aquel que nunca fumó. Lo invito a una nueva pausa, después hablamos un poquito de cómo cuidarnos. ¿Cómo no? Estamos con el doctor Alejandro Bergottini, que es gerontólogo. Estamos hablando hoy de cómo afecta el invierno en el cuerpo envejecido. Después de la pausa, ¿qué hacemos y cómo nos cuidamos? Estamos con el doctor Alejandro Bergottini, que es médico gerontólogo. Ahí nos están preguntando dónde atiende. Me parece que estaba saliendo ahí Edgardo. Ahí está para nuestros televidentes. Mientras tanto yo saludo a la doctora Villa, que nos manda un mensaje por el programa, dice que está bárbaro. Bueno, muchas gracias. A Fernando, a Kelly Fernández, Víctor Fola, que ahí mandó un mensaje lindo para vos, para Luciana, que nos mira siempre, aparte se encarga de difundir los programas, así que por las redes ella estuvo difundiendo. A Abel y Daniel, que también nos están enviando y viendo por el programa. Doctor, así que le vamos a mandar nosotros un saludo a todos nuestros colegas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y una de las partes más importantes que va a tener este momento de nuestros días o de nuestra vida, siempre va a ser el tema de los cuidados, doctor. Sí, hay que tener en cuenta que en esta época no solo nos estamos cuidando del coronavirus. Vimos en las noticias en estos días que llamaba la atención, felizmente, de la gran disponibilidad de camas que hay en varios centros de salud, porque no se han visto ocupadas las camas de los hospitales, de los sanatorios, como en otras épocas, como en otros años. Hay menos cantidad de gente afectada, enferma de enfermedades respiratorias. Entonces, claramente, esta cuarentena, este aislamiento, no solamente ha servido para protegernos de un coronavirus, que en nuestro medio no lo tenemos, sino que ha servido para protegernos de otra, de la influenza y de las otras virosis. Sí, se nota muchísimo en los niños, doctor. En los niños, las consultas pediátricas también. Me comentaban que las consultas pediátricas nada que ver con otros años, en donde abundan los chicos con moco, con fiebre, con tos. Sí, hoy porque además de los cuidados, hay un ámbito que es el ámbito natural de contagio, que es la escuela. Que es la escuela, claro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nos estamos cuidando. Por ahí me dicen, coronavirus no tenemos, nos estamos cuidando de todo. De todo nos estamos protegiendo. En este caso, lo que vamos a tener son básicamente las medidas que se vienen hablando. La primera, la más importante, el lavado de manos con agua y jabón. No hace falta comprar antisépticos especiales, cosas raras, agua y jabón. Sí, en el caso del coronavirus, que siempre estamos en riesgo de que en algún momento pueda entrar, se ha demostrado que el lavado de manos, si dura 20 segundos, es más seguro. 20 segundos de fricción con jabón es más seguro la erradicación del virus. Bien. No llevar las manos a la cara, a los ojos, a la boca. Que es muy difícil en nuestra costumbre. Es muy difícil, es verdad. Que estamos muy acostumbrados a frotarnos los ojos. Así que tratar de hacernos conscientes de eso, de no llevarnos las manos a la cara y de pedirle a los demás que si nos ven con la mano llevando, que nos avisen, no molestarnos cuando nos avisen, tener ese cuidado. Estornudos en el pliegue del codo, es lo que decimos siempre, no ocupar las manos para proteger la expulsión nasal, sino hacerlo en el pliegue del codo. La ventilación de los hogares. La ventilación es muy importante y en este caso conviene tratar de hacer coincidir la ventilación en los horarios más cálidos. Vamos a tener días fríos, entonces aprovechar los horarios más cálidos
para hacer una ventilación en el momento en donde uno sale un ratito a hacer una caminata, aunque sea por el patio de la casa, y que nos dé un poquito el sol. Ese es el momento de ventilar los ambientes. Es muy importante la renovación del aire de los ambientes, porque también gérmenes que pudieran ingresar, esa es la forma de limpiar el aire. Y la limpieza de nuestros elementos de uso. La limpieza de los objetos. De los objetos, exactamente. Hacerlo, una limpieza habitual, tampoco hace falta comprar cuestiones especiales, ni adquirir, pero hacer la limpieza en lo posible diaria de los objetos, las cosas donde estamos, las cosas que tocamos. Sí, porque inclusive ya hay hasta exceso en la limpieza y ya el uso de determinadas sustancias ya generan otro tipo de reacciones al mismo organismo, también. Tanto en las manos como en la vía respiratoria. Mucho hipoclorito o eso genera también irritación respiratoria. También el exceso de estos productos antisépticos. Vajilla, vasos, el mate. Yo creo que este tema de la llegada del coronavirus ha hecho que por fin tomemos una conducta preventiva que en realidad tendríamos que haberla tomado desde hace mucho. Correcto. Hay una cuestión, creo yo, hasta de sentido común, esto de compartir la bombilla. Si bien es una cuestión cultural, que a todos nos llama la atención y hasta nos resulta extraño esto de no poder compartir la bombilla, me incluyo, nos resulta extraño, la verdad es que es lo más saludable. Lo que pasa es que la bombilla viene de compartirla de una época muy antigua donde no había tanta contagio de enfermedades. Exactamente. Pero usted sabe, doctor Vital, que los odontólogos han hecho estudios sobre las bombillas y se han estudiado el bulbo de la bombilla microbiológicamente. Y se han encontrado en el bulbo de la bombilla hasta glóbulos rojos, es decir, de células de la sangre, que sin duda tiene que haber sido de gente que tiene pequeños sangrados en la encía y eso, por efecto negativo de la succión, termina en el bulbo de la bombilla. Es decir, que al margen del coronavirus, corresponde y es muy saludable no compartir la bombilla y que cada uno tenga su propio mate. Se puede compartir el momento, se puede compartir la conversation y hasta el agua caliente, pero no compartimos el mate. Bien, y tenemos aquí en las imágenes tres imágenes con barbijo, doctor. Tres puntos muy importantes ahora. En este momento que tiene que ver con no generarnos exactamente, que esto ya está más dirigido al coronavirus, que son el distanciamiento. Recordemos que el coronavirus se transmite a través de las gotitas de flush, como se llaman, son gotitas aerosolizadas de saliva en donde va el virus. Estas son más livianas que el aire, por lo tanto en un estornudo pueden llegar a alcanzar hasta 1,5 metros, 2 metros, por eso se habla de la necesidad de ese distanciamiento. El barbijo hace que esta expulsión de saliva sea todavía a menor distancia porque queda todo en el barbijo, así que es importante. No hablamos del barbijo quirúrgico, de los cirujanos. Un tapaboca está perfecto. Incluso en algún momento estuvo discutido. Hoy la Organización del Mundial de la Salud ya ha dicho que es muy útil el tapabocas de tela. El otro tema, bueno, el uso del tapaboca y la protección. Bueno, y hay una palabra que pusiste acá en la última imagen, vamos a ver si con Edgardo la ponemos al aire, porque acá buscaste una expresión. Lo que pasa es que uno piensa, ¿no? ¿Y quién es el que va a pasar entonces bien este invierno? Mirá. Bueno, pensaba yo, va a pasar bien este invierno el que se ama. Y uno se pregunta, ¿cómo el que se ama? Bueno, sí, el que se ama, es decir, el que se abriga, el que se mueve mucho y el que se alimenta bien. Alimentándose bien, uno tiene la energía suficiente para mantener el metabolismo basal. Esto genera, además de aumento y conservación de la temperatura corporal, felicidad, alegría, porque uno libera endorfinas. Y además, si uno colabora con el abrigo, entonces tiene los 3 elementos clave para pasar bien el invierno. Y además de todas estas cuestiones, cuando aparecen los síntomas, ir a consultar al médico para que él establezca el diagnóstico y la diferencia entre una cosa y otra y no caer en la automedicación, que es muy frecuente en nuestra cultura. Seguro, y en el caso de la tercera edad, recordar lo que dijimos, el cuerpo humano envejecido tiene menor capacidad reactiva,
Por lo tanto, suele haber una manifestación de menor intensidad. Hay menos tos, puede no haber fiebre o tener temperaturas menores. Haber otros síntomas más generales como tendencia a la tristeza o al aislamiento, y eso estar en realidad avisando que hay una infección pulmonar. No siempre los síntomas en la tercera edad son síntomas que hablan del órgano afectado. Exactamente, no son específicos. No son no es, la manifestación clínica no es tan florida de ese órgano afectado. Y también otra cosa, doctor, para que la digamos juntos, es que no todo el que tiene temperatura alta y tos tiene coronavirus, porque parece ser que ahora todo el que tiene fiebre y tos ya está enfermo. Efectivamente, y más en este lugar en donde la verdad es que todavía no se ha visto que haya ingresado este virus. Así que no es que en todos los casos, evaluamos todas las posibilidades. Si bien se toman las precauciones, pero tampoco todo es coronavirus ahora. Por supuesto. Por supuesto. De hecho, las otras virosis que estuvimos viendo hoy, rinovirus, ecovirus, coxsackie, adenovirus, rotavirus, siguen estando, como todos los inviernos. Doctor Alejandro, ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, vuelvo a agradecer la invitación y bueno, un saludo para todos. Gracias, doctor Alejandro Bergottini. Estuvo compartiendo con nosotros hoy el tema de cómo afecta el invierno en el cuerpo envejecido. Como pregunta, ya ahora que terminamos, como afirmación, porque ya nos contó prácticamente todo. Así que un enorme placer compartir con él la información, su capacidad didáctica, su capacidad de transmitirnos con palabras simples lo que tenemos que saber. Nosotros nos despedimos del programa del día de hoy, volvemos a encontrar la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Pero no se vaya de LTV porque sigue Rodrigo Corti con el programa Cuarto Intermedio y hoy su productor Leo Rolón firmes aquí para continuar con todos ustedes. Chao.